Pero estoy hablando de un Javier Duarte, donde muchos secretarios pues se hicieron ricos de la noche a la mañana. Nosotros observamos un gobierno anterior como el de Cuitláhuac García, veíamos muchas cabezas fuertes alrededor, veíamos a un Eric Cisneros, veíamos un Eleazar, estaba también Jansen Escobar, había varios liderazgos muy fuertes alrededor de lo que representaba un Cuitláhuac García. Hoy, si nosotros observamos la administración de Rocío Nale, estos liderazgos ya no existen. Patricio Chirinos fue un maestro de las finanzas, dejó superávit en las arcas, no dejó deuda pública, le dejó a Miguel Alemán millones en las arcas que no le supieron a nada al siguiente gobernador, ¿verdad? El hecho de ser la primera mujer en gobernar un estado, entra y a los unos cuantos meses tiene estas elecciones municipales, que fue una cosa de locos lo que se vivió. A esto se le suma lo que se vivió en octubre con las inundaciones en Poza Rica y obviamente llegamos a un diciembre donde observamos mucha turbulencia en este barco del gobierno del estado. Más complicado que el 25. Espero que no, por el bien de Veracruz, no solamente por la titular del Ejecutivo, no, por el bien de Veracruz. Los últimos gobiernos han sido terribles para Veracruz. Antes nuestra clase política tenía y era reconocida a nivel nacional por su estilo de gobernar y de hacer política. De un tiempo a la fecha nuestra clase política nos ha dado más penas que glorias a Veracruz. Y ya es hora que les llegue la justicia también al norte de Veracruz. No, ya después de Tuxpan para arriba, están olvidados. Ahí tienes Orizaba. Yo creo que cualquier político quisiera salir despedido como ha sido despedido 10, por ejemplo, ¿no? Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy en el estudio nos acompaña el periodista Jorge Faiber para estar platicando, sobre todo en este cierre de año. Ya se acerca fin de año y normalmente, pues muchos de nosotros empezamos a ver este espejo retrovisor para ver en el caso de la política, pues las acciones de gobierno, los resultados, las decisiones que se tomaron a lo largo de los últimos 365 días del año. Y yo creo que es un momento fundamental, Jorge. Primero, agradecerte por aceptar la invitación y segundo, pues yo creo que es un momento fundamental para ver este accionar, a ver si nos da tantito tiempo de ver las acciones municipales de los nuevos gobiernos, pero sobre todo este cierre de año, este cierre del primer año de gobierno de Rocío Nale, ¿no? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Pues nuevamente muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden para platicar pues de esos temas que pasan acá en Veracruz, ¿no? Claro. Ahora, Jorge, fíjate que hay una situación muy, pues no es chistosa, pero sí es para analizar en torno al tema de las deudas, porque normalmente llegan nuevos gobiernos. Nos pasó el sexenio anterior con Cuitláhuac García, donde nos pintaban un escenario y nos decían esta narrativa política relacionada a la deuda que la redujimos. Yo recuerdo perfectamente estos espectaculares del gobernador pasado de Cuitláhuac García, donde redujimos la deuda, hicimos lo que el problema o el cochinero que nos llegaron a dejar los gobiernos anteriores, pero en este caso de Rocío Nale en particular, vemos que esta narrativa, a pesar de ser de su mismo partido, en este caso Cuitláhuac García, su administración, estamos observando una narrativa de redujimos la deuda, pero una deuda que muchos de nosotros tampoco conocíamos que había un problema ahí, ¿no? Sí, efectivamente, y eso ha provocado debate, ha provocado también diversas opiniones, incluso al interior pues del mismo partido político, ¿no? Entonces, me parece que en este cierre del primer año, el tema más importante, hablando del informe, fue justamente el anuncio de la reducción de esta deuda, ¿no? Se ha pedido, como ya se ha publicado muchas veces, pues la clarificación para saber exactamente qué, cómo, dónde, ¿no? Se da. Y bueno, pues ya veremos ahora en el futuro cómo se va clarificando eso y cuáles son los resultados del tema anunciado, que es lo más importante, según informó la propia gobernadora, con respecto a lo ocurrido en este primer año, que ha sido, me parece, muy complicado, muy difícil, ¿no? Claro, muy complicado, muy difícil, y también hay que decirlo, hay una reducción de esta deuda que representa en términos de aportación a nivel federal más o menos del 75%, es decir, por cada 10 pesos que se redujo la deuda, más o menos un 70-75% lo puso el gobierno federal. Digo, algunos, por ejemplo, políticos de la oposición llegaban a mencionar, me parece que fue Enrique Gambrani, si no me recuerdo, el diputado, que decía, pues sí, pero pues lo terminó pagando Claudia Sheinbaum, no lo terminó pagando en realidad Rocío Nale. Pero digo, más allá de quién pagó o quién no pagó, lo que es importante es reconocer esta reducción de la deuda y sobre todo
a pesar de que no haya salido de las arcas del Estado, pues qué mejor. Bueno, ahí dijera el clásico, haya sido como haya sido, ¿no? Pues sí, esa es la parte que habría que clarificar y ojalá me parece que con el paso del tiempo esto tenga solidez y que la opinión pública lo tenga así como algo sólido. Te voy a decir por qué. Tú hablabas de la pasada administración, eres muy joven, pero también en la anterior, y no hablo del BI, sino del sexenio de Duarte, Duarte hizo un anuncio similar con respecto al tema de la deuda. De repente, de un día para otro, no había deuda en Veracruz, según aquella publicación, ¿no? Aquel anuncio hecho por el titular en su momento. Entonces, esto repercutió de la manera en que repercutió hace tiempo, ¿no? Entonces, me parece que ahora, tras el anuncio, me parece que el paso del tiempo, si fue con temas federales o como haya sido, si repercuten favorablemente, que yo creo que así debe ser, y esto si tiene mayor solidez ante la opinión pública será un punto a favor, porque la carga será mucho más ligera para la admisión pública, ¿no? Evidentemente, y entonces podrán destinarse recursos a otras áreas donde históricamente en los últimos años se ha retrasado Veracruz. Ahora, Jorge, lo que sucede también es que este tipo de aciertos o este tipo de acciones gubernamentales, a pesar de que técnicamente les puede llegar a funcionar, a veces políticamente es complicado que pueda llegarse a utilizar a favor del propio gobierno, ¿no? Porque a veces el propio ciudadano dice, pues yo quiero baches, yo quiero seguridad, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Más allá de que si debemos 30,000, 40,000 millones de pesos menos, la gente a veces no dimensiona ni lo que son 500 millones de pesos o lo que son 1,000 millones de pesos, porque a veces a duras penas puede llegar a contar con 100, 200, 300 pesos en la bolsa, ¿no? Mira, sí, quizá no el grueso de la población, pero evidentemente una parte de la opinión pública sí lo tiene claro, ¿no? Hay que recordar que como todo en el periodismo, quien te escucha, quien te ve, quien te lee, puede ser especialista en muchas disciplinas, ¿no? Y bueno, habrá muchos académicos, especialistas que tendrán mucha más claridad con el tema y el manejo de números, como en muchos otros rubros, ¿no? Y me parece que esto, bueno, pues ya pasamos el primer año, se sientan las bases para lo que sigue. Vamos a ver cómo ese tema financiero o económico repercute en otro tipo de situaciones favorables a la opinión pública o al pueblo de Veracruz, ¿no? Hablando en temas de carreteras, hablando en tema de más infraestructura, hablando en tema de medicamentos, hablando de muchos temas, ¿no? Que Veracruz todavía tiene muchos problemas de hace muchos años a la fecha, ¿no? Que también ese tema de obras ha sido algo que ha adolecido el propio gobierno de Rocío Nale, y no lo digo yo, no es una opinión mía, sino voy a poner dos hechos sobre la mesa. Un hecho donde hace 3 semanas aproximadamente sale la gobernadora en conferencia de prensa y dice, sí, efectivamente, vamos muy lento en obras públicas, y hizo un llamado urgente prácticamente a su secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Leonardo Cornejo, si no mal recuerdo, para que pues se pusiera las pilas. Y hoy también amanecemos con una noticia donde el encargado justamente de todo el tema de las construcciones en espacios educativos también se va, y eso fue ayer en la noche. El fin de semana, el sábado. Y hoy, el lunes, en conferencia de prensa, se da a conocer que en realidad era porque había dado una obra por terminada y al final que todavía estaba inconclusa la obra. Claro. Entonces, también estamos viendo un accionar de parte de los funcionarios actualmente donde les está costando mucho la obra pública. Mira, hay que rescatar un tema que recurrentemente dice la propia gobernadora, ¿no? Que es orden, es la palabra que ocupa ella, ¿no? Que haya orden. En muchos rubros de la admisión pública, este es uno de ellos, ¿no? Este llamado a la velocidad del titular de la CIOP para que haya obra, que es un reclamo principal, a veces mucho más que la propia inseguridad que se vive en Veracruz. La gente quiere más obra, más infraestructura. Y bueno, quizá los más, la generación más veterana de Veracruz en estos momentos, más que un servidor incluso, que vivieron con mayor atingencia, por ejemplo, el sexenio de Agustín Acosta Lagunes, pues entrarán un poco en esa dinámica de decir, bueno, aquel sexenio, los 3 primeros años fueron completamente austeros, donde no había prácticamente nada de obra pública en Veracruz, y los siguientes 3 fue completamente de obras en Veracruz, concretamente carreteras en la administración de Agustín Acosta Lagunes, ¿no? No estamos comparando, pero finalmente cada quien tiene su estilo, sus tiempos,
y ejecuta de esa manera, ¿no? Pues veremos, ella ha hecho llamados una y otra vez al titular de la CIOP a meterle velocidad a ese tema. Y bueno, pues seguramente no sé si él pueda dormir tranquilo con los llamados de la gobernadora a cada rato, pero yo creo que tendría que meterle velocidad a esto para que se vea reflejada esta obra pública que es urgente en Veracruz, ¿no? Ahora, Jorge, ¿no crees que también esta adolescencia, digámosle así, que ha tenido el gobierno del estado ha sido porque al momento de que se planta la palabra de orden, de que la palabra orden se pone sobre la mesa, que ha sido una bandera que ha cargado Rocío Nale en esta narrativa política desde su primer año? ¿Qué hizo ella al momento de buscar el orden? Pues concentrar los recursos en una sola dependencia, o en este caso fortalecer a la dependencia como lo es la Secretaría de Obras Públicas, como lo es inclusive la Secretaría de Educación. Y al momento de reorganizar esta situación, ahí tal vez en la teoría puede llegar a sonar bien este mensaje, pero en el aterrizaje es ahí donde se le está empezando tal vez a dificultar al gobierno. Bueno, ¿no lo ves así? En esto que tú planteas, yo creo que hay visiones diferentes, ¿no? Es decir, hay quienes coincidan con esta forma de esta administración y hay quienes critiquen o duden de que esto sea efectivo. Digamos que, como dicen los columnistas, al tiempo, ¿verdad? De aquí al final de la admisión veremos si tuvo o no tuvo razón de esta forma de ejecutar o administrar los recursos. Ya veremos. Fíjate que hablaba yo de Agustín Acosta Lagunes, pero por ejemplo, el sexenio de Chirinos, que fue tan criticado desde el principio, desde la propia campaña, y bueno, al final de cuentas de la historia de Chirinos, por múltiples razones, ¿no? Por su estilo de gobernar, por su estilo de hablar, por muchas cosas, ¿no? Sí delegaba el gobierno en su secretario general de gobierno de aquella administración, en fin, por muchas cosas, Chirinos siempre fue criticado, ¿no? Y le decían que era una de las ardillas que se le vivían los pinos con el presidente en turno, ¿no? Que era Carlos Salinas de Gortari. Al final de esa historia, al final de esa administración, yo escuchaba a la oposición de aquel momento hablar bien de Patricio Chirinos, es decir, y le decían de esta manera, no es un invento mío, decían, Patricio Chirinos fue un maestro de las finanzas, es decir, dejó superávit en las arcas, no dejó deuda pública, le dejó a Miguel Alemán millones en las arcas que no le supieron a nada al siguiente gobernador, ¿verdad? Pero a final de cuentas, en un estilo austero, criticable, muy criticado, por supuesto, por la opinión pública, finalmente Patricio Chirinos dejó dinero en las arcas públicas. Eso no lo hemos visto de allá para acá, ¿eh? Hemos conocido otra historia y sobre todo las nuevas administraciones y nuevas generaciones han observado otra historia de Veracruz, lamentablemente, hablando de sus gobernadores, ¿no? Pues es que sí, si nosotros observamos los últimos 25 años de la historia de Veracruz, vemos gobiernos, llámese de un Miguel Alemán, de un Fidel Herrera, de un Javier Duarte, de un Miguel Ángel Yunes Linares, y que si te das cuenta son figuras polémicas, son figuras para algunos que las amas o las odias, ¿no? Son figuras que te mueven políticamente hablando, pero también a partir de hace 25 años fue que empezó la deuda. Miguel Alemán, cuando entró al gobierno, agarró con 0 pesos la deuda. Lo deja en 3,500, luego 10,000, luego se dispara a 50,000, 60,000 millones de pesos. Y ahí te voy, quiero retomar lo que tú mencionabas por ese estilo de concentrar el tema de los recursos y cómo administrarlos, ¿no? Decíamos, puede ser bueno, puede ser malo. Son las dos opiniones, claro, ¿no? No la mía, la gente que está opinando con respecto a esto que está poniendo como sello en esta administración pública, la actual, ¿no? Sin embargo, hemos tenido también momentos atrás, justamente de aquellos gobiernos, donde el titular del Ejecutivo de repente dejaba pasar, ¿no? Y lo que ocurrió fue un desorden en muchas de las áreas del gobierno, ¿no? Mucha gente que metió mano, ¿no? Ya estás hablando de un Cuitlahua García. No, y más atrás de Cuitlahua, okay. ¿No? También Cuitlahua, por supuesto. Claro. Pero estoy hablando de un Javier Duarte, ¿no? Donde muchos secretarios, pues, se hicieron ricos de la noche a la mañana, ¿no? Precisamente por esto, porque el Ejecutivo les permitió tener un estilo de administrar o de manejar los recursos que fueron de esa manera muy particular, que tuvo resultados negativos, sin duda alguna. Entonces, en contraposición con respecto a eso que se vivió ya en Veracruz, bueno, veremos si esto de aquí al final fue bueno o fue malo, ¿no? Claro, Jorge, pero también algo en definitiva es que no porque los otros fueron negros, uno tiene que ser blanco. Al final del día la política es un matiz de grises. ¿Y a qué voy con este matiz de grises? Yo creo que si algo estamos de acuerdo es que si nosotros observamos un gobierno anterior como el de Cuitlahua García, veíamos muchas cabezas fuertes alrededor. Veíamos a un Eric Cisneros, veíamos un Eleazar, el primo de Cuitlahua García. Estaba también Sen Jansen Escobar,
observar, había varios liderazgos muy fuertes alrededor de lo que representaba un Cuitláhuac García. Hoy, si nosotros observamos la administración de Rocío Nale, estos liderazgos ya que en esta secretaría o en la otra o en esta cámara ya no existen. Estamos también observando donde es. Pero te pregunto, ¿eso es bueno o eso es malo? No estoy diciendo si es bueno o es malo. Yo te pregunto. Yo creo que en la política no existen los buenos ni los malos. Ese es mi punto de vista. Si tú fueras gobernador, ¿tendrías esos liderazgos? ¿Les permitirías? ¿O les darías mangancha a esos liderazgos? Muchas veces te puede llegar a servir, como muchas otras veces te puede para llegar algunas cosas. Yo creo que al final de cuentas, en esta ocasión es la gobernadora, ¿no? Ella al final de cuentas es la responsable de lo que pase con la administración pública donde ella es titular, ¿no? Y eso lo tiene que cuidar porque al final de cuentas ella es la responsable de entregar cuentas claras a las y los veracruzanos, ¿no? Y de repente en otros gobiernos ha habido esos estilos, por lo que tú quieras. Claro. Porque tú no quieres entrarle o ensuciarte, ¿no? En el lodo, y no hablo por una inundación, sino a lo que de repente no es tan bueno, ¿no? Meterte, y ocupas a alguien que sí meta las manos por ti en esa ocasión. O en el tema de las finanzas, en el tema de la política, en el tema de la seguridad, no sé, muchas áreas, ¿no? Pero al final de cuentas debe haber un estilo estricto de cuidar esa parte y de controlar precisamente a quienes te acompañan en este sentido. Fíjate, antes de esta etapa donde estamos hoy, ¿no? Del internet, de las redes sociales, y con un estilo muy cuestionable, si tú quieres, por su historia y su pasado. Me refiero a Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Querido, odiados por muchos también por el propio pasado que representó don Fernando, pero a la hora de gobernar, por ejemplo, sí, caballeroso, amable, ¿no? En fin. Y su equipo de trabajo, a final de cuentas, él tenía un equipo espejo que le informaba de lo que su gabinete le podía informar. Es decir, si el señor se sentaba a la mesa, como hoy, por ejemplo, las famosas mesas de seguridad o de construcción de la paz, llegaba ahí el gobernador y escuchaba al entonces director, no había secretario, no era director de seguridad, y daba su informe. Y a ver, don Fernando, pues en Veracruz no pasó nada, no murió nadie, no hubo asesinatos, etcétera. Y él decía, ¿y estos? ¿No? Y no estamos hablando de la época del internet, ¿no? Sino de una estructura que le informaba al Ejecutivo en ese sentido, precisamente para no dejarse llevar por lo que hombres o mujeres, más hombres, no había tantas mujeres en el gabinete en aquel momento, le informaban al titular del Ejecutivo. Entonces, yo creo que sí, debe ahora la titular del Ejecutivo seguramente toma esas medidas, cuida esa parte y controla precisamente lo que sus titulares de cada secretaría le pueden informar o pueden ejecutar a las espaldas de un titular, en esta ocasión de una titular del Ejecutivo. Entonces yo creo que esa parte, como ella entiende, ella es finalmente la responsable de ese tema, a final de cuentas ella tendrá que dar cuentas claras a los veracruzanos, ¿no? Claro, y yo creo que lo que vivimos también como veracruzanos en las últimas semanas con este caso de las comparecencias del Congreso local, muchas personas, y me incluyo, criticábamos también este formato donde ya el secretario o el titular de la dependencia contestaba lo que quería contestar, si le parecía bien una pregunta la respondía y si no también no la respondía. ¿En las comparecencias actuales? Sí, claro, en la del Congreso. Bueno, me parece que el formato, la verdad que estuvo hecho a la medida. Sí, por supuesto. De cada secretario para protegerlo, ¿no? Pero de cada también, secretario o secretaria. Pero a pesar de ello, yo creo que es muy chistoso porque también nosotros como veracruzanos vimos el claro reflejo de quiénes son los que le están sumando y quiénes son los que le están restando, en este caso a la propia gobernadora. Vimos ciertas secretarías donde no tenían control absoluto de su propia información. Vimos otras secretarías donde había mucho tumulto, ¿no? Pues imagínate, si en un formato que fue cuidado para que los titulares de las secretarías pudieran brillar o salir a flote, olvídate de brillar, salir a flote, no sucedió con muchos de ellos. Pues imagínate en un debate abierto, ¿no? Con los legisladores que, no todos, pero los que realmente hacen su tarea, pues no salían bien librados, ¿no? No, ahora, otra situación muy importante es que si nosotros observamos este primer año y remontándonos a esta lectura y este análisis del primer año de Rocío Nale, observamos también muchos cambios en la estructura, en el gabinete de Rocío Nale, lo vimos en la propia Secretaría de Finanzas antes de que arrancara el gobierno con esta sorpresiva salida de Lima Franco, que según iba a buscar la alcaldía en Poza Rica, luego que no quedó en la encuesta, que porque iban mujeres, pero luego
vimos cambios en la Secretaría de Turismo, en la Secretaría de Comunicación Social, a pesar de que era un cambio y era una salida inminente, como lo era el caso de la fiscal Verónica Hernández Guiadans, pues también cuenta como salida, ¿no? Al final del día fue renuncia lo que ocurrió, pero también estamos observando estos cambios en este primer año de gobierno, y no estoy diciendo que sean buenos o que sean malos, porque repito, en mi punto de vista, yo creo que en la política ni existe el bien ni existe el mal. Sin embargo, es un claro reflejo también de estos reacomodos que está teniendo la propia gobernadora, y se vislumbra también que en este 2026 van a seguir ocurriendo estos reacomodos. Bueno, históricamente en la administración pública, como dicen, ¿no? Todos los que llegan saben el día que llegan, no el día que se van, ¿no? Porque así es esto, así es la administración pública. Y finalmente debes dar resultados para poder mantenerte en esa posición de la mejor manera. Yo creo que la gobernadora ha hecho ya pues anuncios de que posiblemente, así se leyó, ¿no? Posiblemente podría haber cambios si no se dan resultados en cada una de las dependencias. Y ella lo ha dicho, bueno, un poco el que quiera, ¿no? Y el que no, pues se puede ir más o menos. Digo, estoy parafraseando. Veremos qué es lo que pasa en los siguientes meses. Me parece que también esta gente que ha arrancado el gabinete, más allá de los cambios que tú mencionaste al principio del mismo, y hablo de la primera línea del gabinete, ¿no? Porque abajo ha habido muchísimos cambios, ¿no? Ya sea el COBAEV y el que tú quieras. Muchísimos cambios, ¿no? Hasta muy frecuentemente, ¿no? Que llama la atención. Pero de la primera línea, me parece que muchos de ellos y ellas deberían reflexionar y agradecer la confianza que sigue depositando la gobernadora en ellos y en ellas, porque, seamos honestos, me parece que muchas no están dando el ancho ni están dando los resultados que esperaría. No la titular del Ejecutivo, el pueblo de Veracruz. Y me parece que entonces ya se desgasta el primer año, faltan los que siguen, y entonces allí tendría que haber sí o sí resultados para que le ayuden a la gobernadora. Fíjate, la gobernadora lo ha dicho muchas veces, lo decía en la conferencia de este lunes, con respecto a la presidenta, ¿no? Decía, nosotros, refiriéndose a los gobernadores, tenemos que ayudar a la presidenta, dice la gobernadora. Y bueno, qué bueno que lo entienda así. Ese mensaje, para los que están a punto de llegar, hablo de los alcaldes y alcaldesas, deben entenderlo de esa misma manera. Es decir, que desde el 1 de enero, en cada uno de los 212 municipios, tienen que abonarle a la titular del Ejecutivo, y no porque sean morenos o quieran quedar bien con los morenos, de ninguna manera. Cada uno de ellos en su demarcación tiene que abonarle a Veracruz, ¿no? Es decir, tú eres el alcalde del municipio más pequeñito de Veracruz, pero si desde ahí haces tu tarea de hacer obra pública, de ayudar a que, a ver, no llegaste contaminado por la delincuencia, no le debes nada a los delincuentes, tú llegaste bien en una elección, desde ahí tienes que sumar precisamente a la gran vocación de Veracruz, ¿no? Y por lo tanto ayudarías mucho al tema de la gobernabilidad para el Estado, ¿no? Entonces ya tú estás ayudando a la titular del Ejecutivo a que en tu municipio, por muy pequeño que sea, tú estás abonando a favor de y estás haciendo tu tarea. Entonces me parece que todos deberían entender ese mensaje y actuar en consecuencia a partir del 1 de enero, ¿eh? Ahora, Jorge, algo que ha ocurrido sobre todo en este primer año es que muchos pueden llegar a comentar o pueden llegar a opinar que llega de cierta manera Rocío Nale en este primer año, pues con muchos problemas alrededor. Pero si nosotros también notamos el hecho de ser la primera mujer en gobernar un estado, sobre todo entra y a los unos cuantos meses tiene estas elecciones municipales, que fue una cosa de locos lo que se vivió. Tiene estas elecciones municipales y justamente en este modo de hacer política observábamos que, a diferencia de gobiernos anteriores, ya hoy en día la política se concentra en un solo eje o se concentra en una sola persona, como lo puede llegar a ser la gobernadora. Ya no existen estas fortalezas que en la Secretaría de Educación, que en la Secretaría de Finanzas, que con el Secretario de Gobierno. Se unifica el canal de comunicación política y la toma de decisiones en lo que es la figura de la gobernadora, y el empezar a cerrar ciertos grifos que antes lo tenían abierto, pues de cierta manera es algo que es complicado para mucha gente en el círculo político el entender. A esto se le suma lo que se vivió en octubre con las inundaciones en Poza Rica, y obviamente llegamos a un diciembre donde observamos mucha turbulencia en este barco del gobierno del estado, pero también mucha turbulencia respecto al contexto social, al contexto político que estamos viviendo en general, ¿no? Sin duda alguna. Y esa turbulencia se debe atajar, digo, hablando de un escenario como el que se vivió,
con un equipo que esté listo para ayudar en ese sentido. Es decir, despresurizar, atender, ¿no? Como primera línea. Me parece que eso debe quedar como experiencia. Y si se repite, ojalá y no, ¿verdad? Un escenario similar como el que se vio en Poza Rica y en Álamo, particularmente, y en los otros municipios del norte del estado, bueno, atender de mejor manera esas necesidades de la gente. ¿Para qué? Porque de esa manera tú vas a ayudar a quien es titular del Ejecutivo a entregar mejores cuentas, sobre todo a desfogar de mejor manera un escenario tan complicado como el que se presentó, ¿no? Veracruz es eso, Veracruz enfrenta eso muy seguido, muy frecuentemente, y entonces los titulares de cada secretaría deben estar atentos a eso para ayudar desde sus trincheras precisamente de la mejor manera posible en un escenario tan complejo como eso, ¿no? A final de cuentas eso abona a dar mejores cuentas de una administración, a comunicar de mejor manera y a gobernar de mejor forma, ¿no? Ahora, Jorge, sobre todo observando estas últimas administraciones, yéndonos a un Chirinos, yéndonos a un Miguel Alemán, yéndonos a un Duarte, a un Gutiérrez Barrios, yo creo que, y lo dije en algún momento en algún programa, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo creo que muchas de las acciones del gobierno se han repetido. A veces cambian nada más los nombres, pero la acción sigue prevaleciendo en la administración pública estatal, sobre todo por esta idiosincrasia del propio veracruzano. ¿Cuáles crees tú que tendrían que ser los errores que no llegue a cometer una gobernadora como Rocío Nale, observando estas administraciones del pasado que repetimos, que a veces cambian los nombres, a veces cambian los colores, a veces cambian las décadas, pero el problema sigue siendo el mismo? Bueno, sigue siendo el mismo y se presentan escenarios quizá que se repiten, como tú bien apuntas, pero que por una u otra razón hay matices diferentes, ¿no? Se me viene a la mente ahora que estás planteando esto, los 42 días donde Flavino Ríos fue gobernador de Veracruz y quedó marcado por aquella acción en contra de los jubilados en la calle de Enríquez, ¿no? ¿Qué pasó con estos maestros que fueron a bloquear antes del informe Enríquez, ¿no? ¿Cómo fueron retirados de ahí? No pasó nada, ¿eh? Nadie dijo nada. Es decir, y cuando digo nadie, a grupos, ¿no? Sociales que llegaron a manifestarse porque los policías reprimieron a un grupo de manifestantes. El matiz fue completamente diferente, ¿no? Al que yo te comento que vivió Flavino en aquellos años al que se vivió hoy. De repente las lecturas son diferentes, ¿eh? Se presentan, sí, hechos cíclicos, ¿no? Pero que quizá por el corte del gobierno, la ideología, bueno, los grupos que antes se manifestaban, hoy no, hoy son más tolerantes, ¿no? Y mejor se quedan callados para no meterse en problemas porque porque coinciden, no que estén alineados, porque coinciden ideológicamente. Entonces, hay escenarios diferentes, ¿no? Que se presentan y que no tienen el mismo impacto ante la opinión pública que lo tuvieron en ocasiones anteriores, ¿no? Entonces, hoy las cosas son diferentes, ¿no? Ahora, también, Jorge, yo creo que, yo entiendo perfecto que es muy temprano para hablar, pero a veces también es imposible no hablarlo. Estamos en el primer año de gobierno, estamos a 5 años de que cambie la administración, pero también estamos en un escenario donde si estamos observando quiénes podrían llegar a comandar el barco del gobierno estatal, quién podría, porque mentira que un gobernador, mentira que un presidente municipal o hasta un presidente de la República llegue en su primer día de gobierno y no está pensando quién va a ser el siguiente que va a suplir su lugar, ¿no? Pero también si empezamos a observar quiénes podrían llegar a ser los sucesores de Rocío Nale, llámese hombres, llámese mujeres, estamos observando también un desgaste brutal en términos de secretarías, de subsecretarías, de todo lo que es el círculo político debajo de la gobernadora, ¿no? Entonces, también observamos ¿quién puede ser el siguiente que pueda llegar a aguantar este barco? Y lo vemos complicado, porque a pesar de que se puede llegar yo creo que a cualquier persona si le preguntabas, mencióname un hombre, un nombre hombre y un nombre mujer para suplir a Rocío Nale del gobierno, yo creo que cualquiera te iba a decir una Claudia Tello o un Ricardo Hued. Sin embargo, hemos visto que también son dos de las secretarías más golpeadas mediáticamente hablando durante este primer año. ¿No te parece? Sí, bueno, sí, efectivamente así ha sido, me parece, pero a ver, me parece también que estamos adelantándonos. Muy claro. Entiendo que es mucho tiempo todavía por delante, que pueden pasar muchas cosas, y perfilar ahora algún nombre me parece todavía muy prematuro, ¿no? Habrá que esperar cómo se van dando las cosas. Quizá ella en el arranque
pensaría en, bueno, que estoy invitando a tal posición podría, con el paso del tiempo, llegar a aquel momento. No lo sé, puede ser que así se haya pensado. Me parece que en estos momentos no, y se ve muy lejos si hablamos de los nombres que tú mencionabas o de algún otro que se pueda sumar. De la oposición, pues menos, ¿no? Es decir, sí tenemos ahí algún nombre que pues es el que recurrentemente viene mostrándose desde elecciones atrás, pero no necesariamente se le pueda dar, ¿no? Vamos a ver cómo se van dando los tiempos. Me parece que todavía estamos... Pero ¿a quién te refieres? Me refiero, por ejemplo, a Héctor Yunes, ¿no? Que más claramente Héctor viene construyendo esto, ¿no? Porque así lo ha mencionado pues muchas veces, lo sabemos todos, ¿no? Que su corazoncito late para eso. Un Pepe Yunes que está pues más guardado en estos momentos. En fin, me parece que todavía soltar nombres ahorita es muy prematuro. Sin embargo, también, claro está. Hay que cuidarlos, que sobre quien todo. quiera llegar a aquel momento deberá ir sembrando ya para que no sea o no se convierta en un turista electoral, ¿no? Ha llegado el momento. En fin, creo que es andar en la cuerda floja, pero quien quiera ir asomando la cabeza, pues ya veremos si no tiene la cola muy larga para que aguante del tiempo de que haya, ¿no? Ahora, Jorge, también algo que ha ocurrido en estos últimos meses es estas manifestaciones, por ejemplo, en lo que respecta al tema del magisterio, en lo que respecta a la Secretaría de Educación, yo creo que ha sido también algo que ha adolecido el propio gobierno del estado con tanta manifestación recurrentemente en lo que respecta a esta secretaría. Yo creo que ha sido también uno de los puntos críticos del gobierno, ¿o no te parece? No, me parece que sí, que es uno de los puntos críticos, pero me parece que también que la Secretaría es como un campo minado, ¿no? Por lo que ha representado anteriormente en la pasada administración, ¿no? Y en el relevo a esta, me parece que tiene su complejidad, ¿no? No solamente por el número de sindicatos, sino por todo lo que hay en esa estructura de intereses, vamos a llamarle así, que lo hace muy complicada, ¿no? Y me parece que políticamente hablando, que quien es titular en esta ocasión, bueno, Claudia Tello en estos momentos, bueno, tiene que lidiar con todo eso, ¿no? Tratar de ser mesurada, tratar de llamar al orden, y que no ha sido muy fácil, ¿no? Es decir, a ver, los profes que están como administrativos regresen a las aulas, ¿no? Y ha habido resistencias en ese sentido. Entonces, y ahí pongo un ejemplo, ¿no? Pero hay mil más, ¿no? Donde lamentablemente la Secretaría tiene y enfrenta todo eso, y que ahí hay que trabajar con autoridad, con mano firme, con sutileza, para poder sacar a flote ese barco. Ahora, lo más importante hay que recordar, y se lo decía yo a Claudia Tello en una entrevista en radio justo al corte del primer año después de su comparecencia. ¿Recuerda usted que en el discurso de la gobernadora, en la toma de protesta en la Plaza Lerdo, lo que fue nota fue que dijo Veracruz ocupa el primer lugar en analfabetismo a nivel nacional? Y eso no puede ser. Y le pregunté yo, ¿cómo está Veracruz en estos momentos? Entonces ella sacaba sus cuentas y me dijo, bueno, creo que ya no ocupamos más o menos el primer lugar, pero no con plena contundencia, ¿no? Pero ese dato lo dijo la gobernadora en su toma de protesta, no me lo inventé yo, lo dijo ella, ¿no? Entonces Veracruz no puede estar en una posición tan terrible en materia educativa, ocupando el primer lugar en analfabetismo, ¿no? O que municipalmente, por ejemplo, los Tuxtlas, San Andrés, sea el primer lugar en analfabetas, ¿no? No puede ser. Y en eso se tienen que abocar las autoridades. Por eso yo decía, en el tema municipal, llega Fararón y ahora allí, entre sus compromisos, tiene que chambear para sacar a su municipio del primer lugar en analfabetismo en el estado, ¿no? Sí, claro. Y así sumarle a Veracruz. Pero todos tienen que hacer la tarea, ¿no? Sí, claro, digo, basándonos en temas económicos, ¿no? Hablando de esta macroeconomía o microeconomía, pues esta microeconomía, esta macroeconomía está siendo impulsada y sobre todo la primera acción pasa en lo micro, ¿no? Que si lo basamos en la política puede llegarse a notar en un presidente municipal. Y sobre todo también algo, y fue algo que hace algunas horas lo llegó a comentar la gobernadora
gobernadora fue relacionado a estos proyectos que se vienen para el próximo año. Un proyecto de la ampliación del World Trade Center, que es impresionante lo que tienen proyectado ahí para el World Trade Center, el proyecto del puente de Boca del Río. ¿Y a qué voy con este comentario? A que estamos también observando decisiones muy puntuales para lo que es la zona conurbada, que también la zona conurbada, sobre todo en lo que representa el partido de Morena, ha sido una zona conurbada que le ha costado, como no tienes una idea, al gobierno de Morena. En su momento a Cuitlao García, hoy en día a Rocío Nale, tan solo en las últimas campañas, por ejemplo, municipales, les costó, estuvieron a 1 punto y cachito de una diferencia de 400, 500 votos de arrebatarle Boca del Río. Después de muchos años, Veracruz Puerto lo obtuvieron, pero también hay que decirlo, Veracruz Puerto son dos ciudades completamente distintas, lo que es la zona urbana, lo que es la zona rural, y esta zona urbana todavía le ha costado a Morena, ¿no? Entonces también estamos observando con estas acciones que se perfila la gobernadora Rocío Nale a ejecutar en los próximos meses, a que está de cierta manera buscando apapachar mucho a la zona conurbada, ¿no? Bueno, qué bueno que la apapache y que se vea de esa manera, ¿no? Obras son amores, ¿no? Dice el dicho. Y bueno, también anunció hoy las obras para el norte del estado, ¿no? Puentes, una buena cantidad de puentes y demás. Y qué bueno, mi querido amigo. ¿Tú has recorrido últimamente el norte de Veracruz? Más allá de Tuxpan, por ejemplo. No. ¿No? ¿Hace cuánto no te das una vuelta por allá? No, sí tiene buen rato. Tiene un buen rato. Bueno, ese tiene un buen rato. Tú recuerdas el estado de las carreteras, seguramente en ese buen rato que fuiste por allá. Bueno, pues de ese buen rato al día de hoy sigue igual de triste la historia, ¿sí? Y por eso y aprovecho aquí para la gente que vea este video, sobre todo de la Huasteca veracruzana. Ellos se sienten olvidados de los gobiernos. No hablo de los últimos gobiernos, ¿no? Se han sentido olvidados. Porque están olvidados, realmente están olvidados. Tú me puedes decir, oye, si hay una autopista que te lleva también, sí, hay una autopista. Bueno, bájate de la autopista y tú circula de Álamo a Tantoyuca, a Tempoal, a la Sierra. Es una tristeza las carreteras, ¿no? Llegas con tu carro en muy malas condiciones. Viajando una vez, imagínate la gente que se tiene que mover de municipio a municipio todos los días, pasando con carreteras pésimas, en malas condiciones, ¿no? Entonces, ellos están olvidados. Y ya es hora que les llegue la justicia también al norte de Veracruz, porque realmente ya después, decíamos antes que Poza Rica, ¿no? No, ya después de Tuxpan, ya para arriba, están olvidados y hay que llevarles, le tienen que tener obra pública, salud y demás, porque el rezago en la Huasteca veracruzana es de muchos años, se requiere mucho dinero para nivelar a la Huasteca con otras regiones de Veracruz. Y mira que también si vamos al sur hay carreteras muy malas, ¿no? En mi región pues ni se diga también, o sea, ha habido manifestaciones en la zona de Martínez de la Torre por el mal estado de las carreteras. Eso ha servido que las han atendido ahora, pero todavía tenemos problemas en muchas vías carreteras estatales, ¿eh? Entonces ojalá, y ese llamado que hace la gobernadora permanentemente al titular de la CIOP, realmente le eche muchas ganas, ¿eh? Porque lo que se requiere son buenos caminos, no los tenemos, y la Huasteca veracruzana está realmente rezagada desde hace un buen rato, ¿eh? Ahora, Jorge, ya para cerrar, ¿cómo vislumbras este 2026 para el gobierno de Rocío Nale? ¿Y cómo lo vislumbras también en los retos que se vienen, no tanto en la política interna, en estas decisiones que ya tomaron, que próximamente van a ejecutar? ¿Cómo vislumbras este 2026 para el gobierno de Rocío Nale, que sin duda este primer año, 2025, le llegó a costar algo? Mi querido amigo, viendo lo que ocurrió en el 25, yo esperaría que el 26 sea más amable. Esperaría eso, ¿eh? Tú hablabas bien y lo dijimos en su momento en radio, ¿eh? Ella llegando a la titular de ejecutivo tiene inmediatamente las elecciones municipales, ¿no? Ya se vivieron, se observaron de esa manera, vimos los resultados que se tuvieron, ¿no? En fin, los recursos, ¿no? Las inconformidades que hubo en varios municipios por esos resultados electorales, y luego viene lo del norte de Veracruz. Entonces, más complicado que el 25, espero que no, por el bien de Veracruz, no solamente por la titular del Ejecutivo, ¿no? Por el bien de Veracruz. Realmente necesitamos mejores tiempos, ¿no? Entonces, que en este próximo año, no solamente quiero paz y prosperidad, ¿no? Felicidad para todos, ¿no? Más allá de eso, que evidentemente lo deseo para todos, lo que requerimos es que de nuestras autoridades, y hablo municipales, y hablo estatal, tengamos evidentemente estas obras que se requieren, mayor atención a la gente porque es necesario. Veracruz no puede estar en el rezago que ha estado
en los últimos años. Y de verdad digo, para que no digan, nomás señalamos a la 4T. No, de ninguna manera. Los últimos gobiernos han sido terribles para Veracruz. Antes nuestra clase política, y entre comillas clase política, tenía y era reconocida a nivel nacional precisamente por su estilo de gobernar y de hacer política. De un tiempo a la fecha, nuestra clase política nos ha dado más penas que glorias a Veracruz. Y hablo desde los gobiernos últimos priistas hasta lo que ha llegado anteriormente. Entonces, yo creo que es momento que el pueblo de Veracruz merece altura de miras, merece mejores resultados y merece gente que realmente tenga... Y cuando digo gente, me refiero a alcaldes y alcaldesas que van a llegar a partir del 1 de enero y que tengan una visión diferente. Mira, ahí tienes Orizaba, ¿no? Yo creo que cualquier político quisiera salir despedido como ha sido despedido 10, por ejemplo, ¿no? Eso en sueños de cualquier político, lo más barato es que te recuerden el 10 de mayo o que te ignoren, por ejemplo, ¿no? Porque qué bueno que ya se va a Crosa, ¿no? Ya terminó, qué bueno que le vaya bien. Y bueno, que te reconozcan por tu labor, lo que hiciste por tu pueblo y que no se ve en el discurso, que se ve en la realidad. Eso es lo que le cuenta un político. Entonces, obras son amores. Y esto que se ha anunciado para Veracruz, que se concrete. Si se concreta, seguramente el pueblo de Veracruz lo reconocerá. Si no se concreta, lo va a recriminar, por supuesto, ¿no? Claro, pues esperemos, Jorge, de verdad que ocurran buenas cosas para el gobierno del estado, porque al final del día, si le va bien al gobierno del estado, le va bien a los veracruzanos. Yo creo que ha sido muy notorio estas acciones que ha tomado Rocío Nale, y te voy a hablar desde cómo yo lo veo desde el exterior y veo a la persona como tal. ¿Tú cómo lo ves? Yo vi las últimas 2 conferencias de prensa, por ejemplo, de una gobernadora, donde sí ya atendía a la prensa y si tú ves la última conferencia de prensa de Rocío Nale y ves las primeras 2, 3, 4 conferencias de prensa, es una Rocío Nale completamente distinta. Se percibe en el momento en que aborda a la prensa, en el momento en que aborda estas preguntas que a veces pueden llegar a ser incómodas. ¿Por qué? Porque obviamente se ve que ha aprendido en este manejo, ¿no? Y no solamente en sus ruedas de prensa, es decir, también en su intervención en el Congreso, en el informe, Claro. Con una postura diferente. Comunicar también es gobernar. Claro, por ¿no? supuesto. Y eso se tiene que entender de esa manera, ¿no? Sí. Pero bueno, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a todos los que nos observaron el día de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre... El teléfono rojo. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.